Bajo los muros de un majestuoso castillo, el duque Ilian se alza con su ejército, amo de las fronteras del norte, enfrentándose a un enorme ejército de muertos vivientes cuyo número ha superado todas las expectativas y una niebla venenosa aterradora se extiende por el aire. Un hombre grita, llamando al duque y señalando algo. De entre el ejército de muertos, aparece el caballero no muerto Dorian, un caballero tan poderoso que ni siquiera 10 caballeros de alto rango pueden garantizar la victoria contra él si lucharan a muerte. Uno de los hombres le sugiere al duque que se retiren y se preparen para un asedio, insistiendo en que la victoria es imposible con sus fuerzas actuales. El duque rechaza la idea de retirarse, explicando que la muralla del norte ya ha caído, y si la puerta de la ciudad también cae, la nación estará acabada. Mientras el duque enfatiza la necesidad de contenerlos hoy, sin importar los sacrificios, de repente deja de hablar, asombrado. De repente, una persona desconocida corre a una velocidad increíble hacia el ejército enemigo, y el duque se pregunta sobre su identidad. Se revela que esta persona es Lord Urian Rox del marquesado sureño de Rox. Alguien lo reconoce como el que lucha con dagas. La duda se extiende entre los hombres sobre su habilidad para enfrentarse a Dorian con dagas, creyendo que es imposible matarlo. Eurion ataca al caballero, Dorian, y el cuerpo de Dorian comienza a derretirse en medio del asombro de todos preguntándose cómo está sucediendo esto. Entonces, Eurion asesta otros golpes al resto de los no muertos, y sus cuerpos también se derriten con un solo golpe. Los hombres se maravillan ante esta escena donde los aterradores cadáveres se derriten con un solo golpe. Uno de ellos se pregunta si Eurion es un santo enviado del cielo, a lo que otro responde sarcásticamente que no lo haga reír. En realidad, Eurion no era un santo. Estaba usando la batalla para su ventaja. Aparecen mensajes del sistema ante él, indicando que ha ganado experiencia y aumentado el nivel de la técnica de la montaña de hueso de fuego, un veneno que puede disolver la médula de los no muertos, y que la técnica de absorción de 10.000 venenos ha absorbido el veneno, aumentando la experiencia de las 4 artes venenosas celestiales. Euron declara para sí mismo que tomará todo lo que sea útil para su cuerpo. Los eventos se remontan 6 meses en el tiempo donde Euron se despierta en una lujosa habitación preguntándose dónde está. Una mujer se dirige a él diciendo, ¿ha despertado, joven amo? Euron la mira con asombro, admirando su belleza, pero nota su extraña ropa y la espada en su cintura. La mujer pregunta por su estado, y mientras él intenta responder, ella le dice que llamará al sacerdote inmediatamente y se va. Intenta detenerla para preguntarle algo, pero ella ya se ha ido. Después de que la mujer se fue, el joven se quedó solo, preguntándose dónde estaba, pero cuando se miró el cuerpo en el espejo, se sorprendió enormemente. Gritó sorprendido por su nueva apariencia, preguntándose dónde había ido su cuerpo original, el de un hombre maduro y atractivo, y cómo se había transformado en esta forma regordeta e infantil. No podía comprenderlo y pensó que podría estar en un sueño, pensando que si volvía a dormirse, podría despertar de esta pesadilla. En ese momento, un hombre entró y se dirigió a él como joven amo, y parecía que era el sacerdote. Otra persona siguió al hombre, un anciano con una presencia imponente e intimidante. Además del sacerdote, agarró la mano del joven. El hombre imponente regañó enojado al joven, llamándolo una desgracia para el honor de la familia y preguntándole si finalmente había decidido despertar. El joven se preguntaba a sí mismo sobre la identidad de este hombre aterrador, mientras el sacerdote trataba de calmar a su amo, sugiriendo que pospusieran el castigo ya que el joven amo acababa de despertar. El hombre imponente dejó de regañar al joven a regañadientes después de ser convencido por las palabras del sacerdote. Después de que el sacerdote examinó al joven, le dijo al hombre imponente que su mente parecía estable y que la mayoría de sus heridas habían sanado, expresando su alivio. Pero el hombre imponente se burló de la palabra alivio y gritó que hubiera preferido que el joven hubiera muerto, luego lo acusó de agredir a su prometida y lo llamó monstruo. Continuó reprendiéndolo, recordándole que había cumplido 19 años y que era hora de crecer. Señaló que su hermano menor ya había despertado su aura, mientras que él, el hijo mayor, se estaba engordando día a día. El joven se quedó desconcertado por el término aura, que no entendía. El hombre imponente le ordenó que fuera directamente a su prometida y se disculpara correctamente tan pronto como se recuperara. Cuando el joven preguntó quién era ella, el hombre gritó que era su prometida, Aelia, advirtiéndole que estaría acabado si ella no lo perdonaba. Bajo la amenaza, el joven respondió con voz temblorosa en señal de acuerdo. El hombre concluyó sus palabras con una advertencia final a Eurion de que no avergonzara más a la familia Rox. Al escuchar el nombre Urian Rox, el joven se dio cuenta de la horrible verdad. Él era Urian Rox. Y si él era Eurion, entonces este hombre aterrador era el marqués Wellington Rox. Inconscientemente, pronunció el nombre de Wellington directamente. El marqués se enfureció de que su hijo se atreviera a llamarlo por su nombre de pila en su cara y lo golpeó con fuerza. El cuerpo de Jurien voló por el aire y cayó al suelo mientras los presentes trataban de calmar al furioso marqués mientras Jurien yacía en el suelo, casi inconsciente. Todavía creía que todo lo que estaba sucediendo no podía ser real, sino solo un sueño. Entonces, de repente, jadeó y se despertó.
Yurien se despierta de nuevo, todavía en shock, preguntándose por qué no puede despertar de este molesto sueño. Una mujer de pelo blanco entra y pregunta si ha despertado. La mira en shock y la llama por el nombre de Arin, y ella responde, confirmando su identidad. Su confusión crece mientras se pone las manos en la cabeza con desesperación. Yurien le pregunta a Arin si la razón por la que está en la cama es que persiguió a Ilya y fue golpeado por ella hasta que perdió el conocimiento. Eren se sorprende por su repentino tono formal de discurso, pero ella le confirma que, de hecho, fue atacado por Lady Elia y que ella lo golpeó tan fuerte que se desmayó después de que intentó agredirla. Eurion se da cuenta de la magnitud de su problema y siente que está acabado. Toda la verdad de repente se vuelve clara para él. De alguna manera ha terminado dentro de la novela web que él mismo escribió. El mayor desastre es que no reencarnó como el protagonista, sino que se convirtió en el despreciable villano que crea problemas para el héroe y, en última instancia, muere una muerte miserable. Entra en pánico, negándose a creer lo que está sucediendo y grita que esto no es solo un betón, lo que confunde a Eren, quien le pregunta el significado de esa palabra. Euron llora mientras recuerda los detalles del personaje Euron Rox en el que se ha convertido ahora. Recuerda que en su novela, Euron era un cabrón en todos los sentidos, sin talento ni habilidades y nunca entrenó, viviendo solo del nombre de su familia como heredero. Al final, pierde a su prometida ante el protagonista, y en un ataque de furia, ataca al héroe solo para sufrir una derrota aplastante y morir patéticamente en un callejón trasero. En medio de este mundo incierto, se pregunta cómo se supone que debe sobrevivir, especialmente porque no sabe qué habilidades posee Euron en este mundo de ficción. Pero de repente recuerda que, como autor de la historia, al menos conoce las oportunidades y los objetos que el protagonista aún no ha encontrado. Decide que necesita prepararse rápidamente. Cuando intenta levantarse, tropieza y siente el peso de su cuerpo lleno de grasa. Eren le pregunta con preocupación si está bien, pero no parece interesado y ella le aconseja que siga descansando. Entonces, de repente se detiene, mirando al espacio, dándose cuenta de que no puede ver esa cosa ahora. Mientras Hurrien se pregunta por qué no puede ver esa cosa, se da cuenta de que podría estar relacionado con su ceño fruncido anterior. De repente, aparece una ventana del sistema transparente ante él, revelando información sobre Aaron. Euron descubre con asombro que es la famosa ventana de estado de tales mundos. La ventana muestra el nombre de Eren, sus rasgos que incluyen espada rápida nivel 2, mente clara nivel 1 y adaptación de aura nivel 1, además de un medidor de afecto que dice 0. Aurin se da cuenta de que está mirando al espacio y pregunta por su estado. Euron se pone nervioso y le dice que se volvió loco por un momento pero que está bien ahora, luego le pide que regrese a sus deberes. Aurin está de acuerdo y se va. Una vez que está solo, Euron invoca la ventana de estado de Aurin nuevamente para examinarla. Recuerda que en su historia original, Arin siempre fue más fuerte y talentosa que los caballeros ordinarios, lo que el rasgo de espada rápida confirma. Pero se detiene en el medidor de afecto, preguntándose qué es y si este mundo es como los juegos de simulación de citas que solía jugar. Sin embargo, nota con alivio que el nivel de afecto no es negativo, lo cual es bueno considerando el comportamiento habitual de Yurian. Yurian decide que este no es el punto principal e intenta invocar su propia ventana de estado. De hecho, aparece ante él, revelando su nombre, Euron Rox, su condición especial, obesidad mórbida, y un rasgo único, ojo de creador nivel 1, además de 4 artes venenosas celestiales, bloqueadas, y una tasa de sincronización del 99.9%. Las 4 artes venenosas celestiales especialmente llaman su atención, pero nota que el rasgo está ahí, pero permanece bloqueado. Recuerda que fue tomado de un betón de Buxia que amaba, que presentaba a una heroína atractiva. Esas artes marciales se basaban en venenos y armas ocultas. Yurian se da cuenta de que su mundo es una extraña mezcla de ideas, pero ve este arte como una oportunidad de oro y cree que podría ser su boleto a la supervivencia. El texto describe esta habilidad como perteneciente a un clan de novelas chinas de Buxia, una prestigiosa secta de la provincia de Sichuan que se especializa en venenos y asesinatos silenciosos con armas ocultas envenenadas. El nombre de este rasgo aparece en su ventana de estado como Clan Chang de Sichuan, bloqueado, haciendo que Euron se pregunte por qué existe en un mundo de fantasía medieval y qué pasaría si pudiera desbloquear esta habilidad. En otra parte, Eren llama al marqués que le pregunta a Eren si Euron se ha despertado. Aaron responde afirmativamente, confirmando que se despertó hace poco cuando pregunta por su estado. Ella le dice que todavía no parece normal y que tropezó cuando intentó levantarse, lo que indica que su cuerpo todavía está en mal estado. El marqués se sorprende por esto, especialmente porque el sacerdote Helio le dijo que las heridas de Euron no eran profundas. Cuando el marqués se va, le pregunta a Arin si notó algo extraño en el comportamiento de Euron. Señala que normalmente, Euron se habría enfurecido si se le pidiera que se disculpara con ella, pero esta vez aceptó en silencio y extrañamente. El marqués cree que la personalidad de su hijo no ha cambiado, y su calma actual es solo un aturdimiento temporal, esperando que vuelva a su naturaleza enojada mañana, jurando venganza contra Aliyah. Por el contrario, Aaron expresa su esperanza de que el joven maestro se recupere y mejore gradualmente.
El marqués se burla de su fe en él, admitiendo que él mismo, su padre, ya se ha dado por vencido con él. Se ríe amargamente, diciendo que lo siente por ella y que hubiera sido mejor si la hubiera dejado vivir su vida como caballero. Erin permanece en silencio, pensando en lo difíciles que son las cosas para su maestro, pero recuerda que el joven maestro de hoy parecía diferente de una manera difícil de explicar. Mientras tanto, Jurian le pide a Eren que lo guíe a la sala de entrenamiento porque quiere hacer algunos ejercicios. Eren se sorprende por su repentina solicitud de entrenar en este momento en particular, pero Jurian insiste. Mientras caminan, Jurian piensa en su nueva habilidad. El rasgo del ojo del creador le permite ver las estadísticas, pero no tiene idea de cómo desbloquear la habilidad bloqueada del clan Chang de Sichuan. Supone que su obesidad podría ser la razón y decide comenzar haciendo ejercicio como primer paso. Jurian se siente agotado solo por caminar a través del vasto jardín del palacio, que es del tamaño de varios campos de juego. Se da cuenta de que no está en forma para los entrenamientos en casa, ya que su obesidad siempre lo lleva de vuelta a la cama. También nota que cada vez que pasa a un sirviente, su medidor de afinidad muestra valores extremadamente negativos que van desde el odio hasta el disgusto intenso. Parece que todos a su alrededor lo odian. No los culpa, admitiendo para sí mismo lo mala que era la personalidad del Jurion original. Después de una caminata agotadora, finalmente llegan a la tercera sala de entrenamiento, que es menos utilizada por los caballeros. Notan que hay alguien más allí. Tan pronto como los ojos de Jurion se posan en él, aparece una ventana de estado con un mensaje impactante. Afinidad, -91, deseo de matar. La ventana revela que esta persona es Rika Olian, que posee el rasgo de espada rápida nivel 1. Rika sonríe sarcásticamente y le pregunta a Jurian por qué ha venido a la sala de entrenamiento, mientras que Jurian lo reconoce en estado de shock. Mientras Rika sonríe, comenta que es un gran honor que el joven maestro aún no recuerde. Jurian responde nerviosamente que, por supuesto, lo recuerda. Jurian rápidamente se vuelve hacia Eren y le susurra, preguntándole si sucedió algo entre él y este hombre. Arin pregunta sorprendida si no lo recuerda, luego le recuerda el incidente. Arin explica que hace algunos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar, el enfurecido Jurian convocó a Rika, que entonces era un caballero en formación, y le desfiguró la cara con una espada mientras se reía. Después de ese incidente, el marqués renunció a obligarlo a entrenar. Euron se sorprende y se da cuenta para sí mismo de que el Euron original era realmente una escoria sin esperanza. Euron decide que es mejor regresar y le pregunta a Eren si hay otra sala de entrenamiento que pueda usar solo. Eren le dice que hay una cuarta sala, pero está lejos con malas instalaciones, en su mayoría solo un campo vacío. Jurian ve este lugar como perfecto y le pide que lo lleve allí, declarando que si va a perder peso, lo hará correctamente. Aaron está de acuerdo y lo lleva a la cuarta sala. Tan pronto como llegan, Jurian piensa en cómo el clan Chang de Sichuan se especializa en lanzar cuchillos y armas pequeñas. En un intento de desbloquear la habilidad, agarra una daga y la lanza con fuerza, pero no pasa nada. Se siente decepcionado porque pensó que podría desbloquear la habilidad. Se ríe nerviosamente, afirmando que solo estaba lanzando por diversión y decide que primero debe desarrollar su resistencia. Eren sugiere que corra alrededor de la sala, pero Jurian le dice que entrenará solo y que ella puede entrenar como desee. Luego empieza a correr. El marqués se queda asombrado, preguntándose cómo Jurien realmente llegó al campo de entrenamiento y comenzó a hacer ejercicio. Le resulta extraño y se pregunta cuánto durará este entusiasmo. 3 semanas después, resulta que Jurien no se ha perdido un solo día de entrenamiento durante todo este periodo. Ha perdido mucho peso y su apariencia ha cambiado notablemente. El marqués comenta sobre este cambio diciendo, como se esperaba de mi hijo. Mientras el marqués observa a su hijo, se da cuenta de que sin la grasa, su hijo en realidad se ve guapo, y se pregunta si realmente ha madurado. En su habitación, Jurian mira su cuerpo en el espejo, dándose cuenta de que ha perdido mucho peso, pero todavía está preocupado porque el rasgo del clan Tang de Sichuan aún no se ha desbloqueado. Decide darle otro mes, y si no pasa nada, tendrá que robar el encuentro fatídico destinado al protagonista de la historia. En ese momento, Aaron entra con su cena. Aparece una ventana del sistema explicando que el plato es sopa charón, un plato nutritivo que ayuda a quemar grasa y desarrollar músculo, y es costumbre en la familia Rox comerlo después de cada sesión de entrenamiento. Jurian muestra su disgusto por comer la misma sopa nuevamente, por lo que Aaron pregunta si está cansado de ella. Jurian confirma que de hecho está cansado de comerla durante 3 semanas consecutivas. Aurin le pregunta seriamente sobre su verdadero objetivo, si solo quiere perder peso o convertirse en caballero. Aurin declara con entusiasmo que, por supuesto, quiere convertirse en caballero. Aurin luego lo regaña, recordándole que incluso el gran marquí mismo come sopa de cherrón después de su entrenamiento, y por lo tanto, como joven maestro, debería dejar de quejarse y comerla. Jurien cede y comienza a comer, pensando para sí mismo que esta tradición es anticuada, pero la soportará porque lo ayuda a perder peso. Mientras come la sopa, nota que su sabor es ligeramente diferente hoy. De repente, aparece un mensaje del sistema que le dice que ha ingerido veneno.
A pesar de su sorpresa, otro mensaje sigue indicando que ha cumplido la condición para desbloquear el clan Tang de Sichuan y que el rasgo ahora está desbloqueado, dejándolo en un estado de desconcierto. En otra parte del palacio, el marqués todavía estaba pensando en el cambio de su hijo. Admitió que su hijo se había vuelto guapo después de perder peso y se preguntó de nuevo si realmente había madurado. Alguien le pide permiso al marqués para entrar en la habitación, trayendo un poco de té para él, y se revela que es su segunda esposa, Kana. Ella le pregunta qué estaba mirando con tanta atención. El marqués responde que solo estaba pensando en la belleza del jardín. Kana elogia su gusto y le dice que ella personalmente ha estado cuidando mucho el jardín, y el marqués la felicita por sus maravillosas habilidades. Mientras el marqués y su esposa Kana conversan, Kaina le pregunta cuándo elegirá a Cullen como su heredero como había mencionado anteriormente. Añade que, como el asunto ya está decidido, sería mejor acelerarlo. El marqués se sorprende por su pregunta y le dice vacilante que podría tomar más tiempo. Kaina se opone y le recuerda que prometió nombrar a Cullen como heredero este mes. El marqués explica que, como probablemente ha escuchado, Eurian parece haber entrado en razón recientemente, y como el hijo mayor de la familia Rox, si persevera así, podría convertirse en un buen sucesor. Kana finge estar de acuerdo, diciendo que también ha oído hablar de la mejora de Euron y que estaba preocupada por él, pero que está feliz de que finalmente haya recuperado el sentido, considerando que debe ser un alivio también para la marquesa. El marqués se ríe, comentando sarcásticamente que su hijo solo se despertó después de que su prometida le abofeteara. Cuando Kaina le pregunta de nuevo qué va a hacer con el aire, el marqués responde que Yurian solo lleva 3 semanas entrenando, y que prefiere observarle durante más tiempo. Pero le promete que si Euron vuelve a sus andadas, inmediatamente concederá el título de heredero a su primer hijo, Cullen. Kaina le pide que se una a ella en el dormitorio después de que termine su trabajo. Y después de que ella se va, signos de intensa ira aparecen en su rostro mientras jura en silencio venganza contra Yurian. Mientras tanto, Yurian todavía estaba conmocionado por el desbloqueo del rasgo del clan Tang de Sichuan. Como la familia Tang de Sichuan se especializa en venenos, se da cuenta de que la condición para desbloquearlo era ingerir veneno, lo cual le parece ridículo. Recuerda la ventana de información de la sopa Charon y descubre que puede desplazarse hacia abajo para ver más detalles. La información adicional revela una actualización de la base de datos sobre la hierba Anyang con una propiedad paralizante. Esta hierba es principalmente una planta medicinal pero contiene un veneno muy suave. Es inofensivo para los adultos en pequeñas cantidades, pero si se acumula en el cuerpo, paraliza lentamente el cuerpo hasta la muerte. Aaron lo saca de su aturdimiento preguntándole por qué dejó de comer. Euron vuelve en sí y empieza a comer rápidamente. Mientras come, piensa en quién puso el veneno en su comida. Recuerda que en la historia original, el segundo hijo, Cullen, debía ser nombrado heredero por esta época. Deduce que la razón del retraso es porque él empezó a entrenar, y por lo tanto el que lo envenenó es probablemente de ese lado. Otra ventana del sistema aparece informándole que ha cumplido la condición para desbloquear el veneno de parálisis débil. Después de terminar toda su comida, le dice a Arin con una extraña sonrisa que la sopa estaba tan deliciosa que le hizo llorar. Luego le pide que lo deje solo por un rato. Arin está de acuerdo, le desea buenas noches y se va. Tan pronto como está solo, Yurian convoca su ventana de estado para examinar el recién desbloqueado rasgo del clan Tang de Sichuan. Aparece su ventana de estado actualizada, indicando su condición como sobrepeso, envenenamiento leve y dolor muscular leve. Además de sus rasgos y tasa de sincronización, descubre que puede concentrarse en una parte específica de la interfaz, al igual que en los juegos de realidad virtual, para mostrar detalles adicionales. Cuando se enfoca en el rasgo del clan Tang de Sichuan, se ramifica en 3 categorías: venenos, armas ocultas y artes marciales, todas las cuales están bloqueadas. Decide empezar examinando primero la categoría de venenos. Aparece una larga lista de venenos disponibles como el veneno de parálisis débil, el suero de la verdad y el humo asesino de almas, todos bloqueados y que requieren venenos de nivel inferior para ser desbloqueados primero. Cuando se desplaza hasta el final de la lista, encuentra que el veneno final disponible es el absoluto oculto de nivel 30. Se da cuenta de que el sistema se basa en desbloquear gradualmente las habilidades por nivel. Para desbloquear el veneno más simple, el veneno de parálisis débil, descubre que necesita primero una técnica interna. Esto le parece lógico ya que el clan Tang usa energía interna para controlar los venenos. Luego pasa a examinar la categoría de artes marciales en busca de una técnica interna. Aparece una lista de técnicas internas básicas disponibles para la selección, incluyendo artes de veneno oscuro, artes de aguja de trueno, y 10.000 energías divinas de venenos con una advertencia de que solo puede elegir una técnica interna. Como fan de las historias de Wuxia, la elección le resulta fácil. Recuerda que las artes de veneno oscuro se centran en los venenos. Las artes de aguja de trueno se centran en las armas ocultas, mientras que 10.000 energías divinas de venenos, aunque tarda más en dominarse, permite lograr el dominio tanto de los venenos como de las armas ocultas. Elige la última opción, creyendo que más es mejor, como es siempre el caso de los protagonistas de las historias de Wuxia.
Tan pronto como elige 10.000 energías divinas de venenos, siente que los conjuros de la técnica han sido grabados en su mente. Inmediatamente decide intentar hacer circular la energía, así que se quita la camisa y se sienta en una postura meditativa. Siente un extraño flujo por todo su cuerpo y se da cuenta de que esto es chi o energía vital. Empieza a guiarlo a través de las correctas vías de energía en su cuerpo y luego lo almacena en su centro de energía dantian para construir su poder interno. Pasa toda la noche entrenando hasta la mañana y descubre con asombro que las novelas de artes marciales no mentían sobre poder entrenar toda la noche sin dormir. Le parece completamente cierto. Y lo que es más, no se siente cansado en absoluto. Por el contrario, siente que todo su cuerpo está lleno de energía. También descubre que ahora puede sentir el flujo de ella a su alrededor hasta el punto de que puede decir cuántos pájaros hay fuera de su ventana sin siquiera mirar. Siente la cálida y sólida energía en su dantian y descubre que ahora puede abrir la ventana de estado simplemente dirigiendo el chi a su cabeza sin necesidad de un espejo. Y la ventana muestra que sus 10.000 energías divinas de venenos está en el nivel 1, una estrella al 10%. Después de pasar la noche en meditación, Jorian siente un aura familiar fuera de su puerta. Eren entra en ese momento para despertarlo y se da cuenta de que su cama no ha sido tocada, concluyendo que no durmió en toda la noche. Jurian le confirmó que aún no ha dormido. Ella le sugiere que descanse y se salte el entrenamiento de hoy, pero Jurian se niega con entusiasmo, insistiendo en que se siente excelente y debe entrenar. Eren acepta a regañadientes y decide preparar el desayuno para el primero. Después de cerrar la puerta tras ella, se pregunta a sí misma cuándo empezó el joven maestro a ganar músculo. Más tarde en el campo de entrenamiento, Jurian agarra una de las dagas. De repente se sorprende por la aparición de un punto de mira delante de sus ojos, similar a los de los videojuegos de disparos en primera persona. Decide apuntar precisamente al objetivo y lanza la daga con fuerza. La daga golpea el objetivo con precisión. Eren se sorprendió cuando lo vio golpear el objetivo al primer intento. Aparece una ventana del sistema anunciando el desbloqueo de la categoría de armas ocultas del clan Tang de Sichuan. Una sorprendida Eren le pregunta qué acaba de hacer. Jurian responde que tampoco lo sabe, afirmando que los resultados de su entrenamiento durante el último mes están empezando a notarse. Jurian mira a la aturdida Eren, notando que es la primera vez que la ve tan nerviosa. Decide intentarlo de nuevo, pensando que cuando lanza, siente una ardiente energía interna que sale de la parte inferior de su estómago. Lanza la daga de nuevo, esta vez con mayor fuerza y velocidad. La daga penetra en el objetivo y lo hace añicos por completo. Eren se sorprendió mucho cuando vio que no solo golpeó el objetivo con precisión, sino que lo destruyó por completo. Euron se da cuenta de que tener este punto de mira es básicamente un truco. Recuerda que en su vida anterior, era hábil en los juegos de disparos, tanto que una vez ganó un torneo local en un cibercafé en un juego llamado Ataque de Batalla. Mientras Eren permanece atónita, preguntándose qué está pasando, Euron le pregunta si siente algo que emana de él. Eren responde que no puede decir nada especial, excepto por el hecho de que ha perdido mucho peso desde ayer. Ella confirma que si bien había estado perdiendo peso constantemente debido a su entrenamiento diario y comiendo sopa charón, el cambio en él hoy fue particularmente notable. Jurian se sorprende por su respuesta y se da cuenta de que ella no puede sentir el flujo de energía interna en su cuerpo. De esto concluye que en este mundo, él es el único que puede usar energía interna y nadie más puede detectarla, lo que significa que ha ganado un poder asombroso y único. Jurian decide seguir entrenando y lanza más dagas con extrema precisión. Esta vez, lanzó una daga que atravesó la daga que ya estaba clavada en el blanco, lo que impresiona a Arin, que se tapa la boca en estado de shock. Ella pide intentar lanzar una vez ella misma. Arin lanza la daga, pero falla el blanco por completo. Jurian se ríe, señalando que finalmente ha encontrado algo que ella no puede hacer, lo que la molesta. En ese momento, una ventana del sistema aparece ante Jurian, anunciando la finalización de la memoria de Sachin Donga y el desbloqueo de la habilidad de golpe recto. La ventana explica que esta habilidad le permite lanzar con mayor fuerza y velocidad, no solo con las armas que recuerda, sino con cualquier otra cosa como piedras, madera o espadas de hierro. Jurian como si fuera su arma atesorada. Mientras Eren todavía estaba tratando de entender por qué falló, Eren toma una espada de madera rota para probar su nueva habilidad. Él le pide que retroceda un poco. Eren se sorprendió cuando la vio sosteniendo una espada rota, sin darse cuenta de lo que pretendía hacer con ella. Entonces Jurian siente un gran flujo de energía interna desde su dantian hasta sus brazos y lanza la espada de madera. La espada rota vuela con inmensa fuerza y atraviesa el centro del objetivo, destrozándolo. Eren está atónita y grita, preguntando sobre este poder y lo que está sucediendo. Euron responde con falsa modestia que no está seguro, y tal vez sea el poder de la práctica. Eren rechaza esta explicación, dándose cuenta de que lo que vio era imposible. En ese momento, Euron se dirige a ella seriamente, diciendo que sabe que ella informa sobre sus asuntos a su padre, el marqués. Esta admisión la sorprende, así que le pide un favor, que es mantener este asunto en secreto por el momento. Explica que actualmente está probando varias cosas y que él mismo le explicará todo más tarde, pidiéndole que espere hasta entonces. Arin acepta su petición.
Después de que termina el día de entrenamiento, Eurian observa a uno de los chefs llamado Perro cuando se va. Eurian usa la habilidad del ojo del creador para examinarlo, y aparece una ventana de estado que revela que Perro tiene los rasgos toque venenoso nivel 1 y movimiento ágil nivel 1, y su nivel de afinidad con él es neutral. Euron se da cuenta de que el rasgo de toque venenoso es lo que le permite a Perro poner veneno en la comida y confirma que él es quien lo envenenó. Euron decide que es hora de su verdadera prueba. Él enfoca su energía y libera el veneno paralizante que aprendió recientemente. Sobre Perro desde la distancia, Perro es inmediatamente envenenado y cae al suelo. Incapaz de moverse, Euron celebra su éxito y nota un temporizador que aparece sobre Perro, lo que indica que el efecto de parálisis durará 1 hora. Urien lleva al paralizado Perro y lo traslada a un callejón apartado. A medida que Perro comienza a recuperar la conciencia gradualmente, Urien comienza a interrogarlo. Le pregunta si sabe quién es, lo amenaza y le dice que si quiere vivir, debe responder con sinceridad. Le pregunta directamente si él fue quien puso el veneno en su sopa, ya que Perro no puede hablar. Urien establece un sistema simple para responder. Parpadea una vez para sí y 2 veces para no. Después de que Perro confirma su comprensión con un solo parpadeo, Urien repite su pregunta sobre si él fue quien envenenó la sopa, y Perro parpadea una vez, admitiendo su culpabilidad. Urien continúa su interrogatorio, preguntando si el veneno utilizado era hierba Han Yang, y Perro confirma esto con otro parpadeo. Entonces Euron le hace la pregunta más importante sobre quién le ordenó que lo envenenara, ¿y fue Martianes Caina quien le ordenó que lo hiciera? Euron se sorprende cuando Perro parpadea 2 veces, negando la participación de Kana. Eurion duda de su respuesta y le advierte que no mienta, amenazando con cortarle la garganta y afirmando que puede saber si está mintiendo o no. Mientras Eurion presiona y amenaza a Perro, repite su pregunta sobre si Lady Kana fue quien le ordenó que lo envenenara. Perra permanece en silencio por un momento y luego parpadea 2 veces de nuevo, negando la participación de Kana. Hurrien se sorprende por su insistencia, pero ve en sus ojos que no está mintiendo, por lo que se pregunta sobre la identidad de la persona real que dio la orden. Hurrien decide posponer la búsqueda de esta información para más adelante. Después de eso, Hurrien saca algo y obliga a Perro a comerlo. Le dice que lo que comió es veneno paralizante y que solo le queda 1 mes de vida. Le advierte que si no toma el antídoto en su poder dentro de este mes, todos sus órganos internos se disolverán. Con eso, lo obliga a seguir sus órdenes de ahora en adelante y pregunta si entendió el significado de sus palabras, a lo que Perro está de acuerdo con un parpadeo temeroso de un ojo. Euron coloca su mano sobre la cabeza de Perro y cancela el efecto del veneno paralizante sobre él, y Perro se sorprende al recuperar su capacidad de moverse. Tan pronto como Perro recupera su capacidad de hablar, Euron le pregunta por última vez quién le ordenó que lo envenenara. Perro confiesa que quien dio la orden fue el comandante de los caballeros, Carax Lavington. Eurion reconoce el nombre, y Perro explica que Carax le ordenó que matara al joven maestro debido a una enfermedad dentro de este año. Eurion recuerda que Carax es el hermano mayor de Caina que obtuvo el puesto de comandante de los caballeros gracias a su matrimonio con el marqués, y se da cuenta de que su conclusión no era del todo errónea y que Carax es su socio. Eurion decide que esta no es la parte importante ahora y le da a Perro un pedazo de papel. Perro se da cuenta de que el papel contiene una lista de venenos. Eurion le dice que dado que Perro tiene un amplio conocimiento de los venenos, significa que puede obtenerlos del mercado negro utilizando el dinero que obtendrá de Carax. Le ordena que recolecte todos los venenos de la lista y se los traiga y que comience con lo que ya tiene mañana por la noche. Cuando Perro pregunta por qué necesita estos venenos, Euron lo regaña y le dice que no le dio permiso para hacer preguntas. Perro retrocede con miedo y acepta llevar a cabo la orden. Antes de que Perro se vaya, Euron agrega una última orden impactante. De ahora en adelante, su sopa siempre debe estar llena de hierba anjan. Esta orden deja a Perro en un estado de completo desconcierto, mientras que Euron se ríe, impresionado por lo increíbles que son las artes marciales. Mientras Perro se va, Yurian piensa sarcásticamente sobre cómo Perro creyó la mentira del veneno paralizante, revelando que lo que lo obligó a comer no eran más que hojas secas. Yurian decide que necesita dominar rápidamente las artes marciales del clan Tang de Sichuan. Recuerda que si los eventos debían proceder de acuerdo con la configuración que escribió en su historia, pronto ocurriría un evento aterrador en el mundo exterior. Esa noche, Perro le trae las hierbas venenosas que ya tenía en su poder. Yurian examina las hierbas y las reconoce de inmediato, gracias a la ventana de estado que aparece ante él, y Perrault se sorprende por su capacidad para identificar estos raros venenos. Hurrien se jactó ante él de que esta información era un asunto simple para él, aunque en realidad, la obtuvo de la ventana que se le aparece. Hurrien le pregunta por qué llevaba otros venenos y la hierba anjan sola era suficiente para matarlo. Peto explica que el efecto de la hierba anjan es lento y se puede desarrollar resistencia contra ella, pero al mezclarlo con el veneno Yakrakpa, su efecto se vuelve más fuerte y sigiloso.
Hurrien deduce que mezclar venenos los hace más fuertes y precisos. Hurrien le pregunta a Perro cómo aprendió todo esto, y Perro responde que cuando tenía 8 años, fue vendido a la familia Levington y entrenado bajo un maestro de venenos allí. Añade que había unos 20 niños más, pero todos murieron, y solo él sobrevivió. Euron se da cuenta de que Perro guarda un gran rencor contra la familia Levington y que se ha encontrado una herramienta útil. Euron elogió a Perro por hacer un buen trabajo y luego le permitió irse. Después de despedir a Perro, Euron decide comenzar su entrenamiento. Toma todas las hierbas venenosas y comienza a comerlas. Aparece una ventana del sistema con mensajes consecutivos que le informan que ha ingerido varios venenos y que el cuerpo de 10.000 venenos divinos los está absorbiendo. De repente, aparece una advertencia de peligro que requiere que realice una meditación de respiración inmediata. Jurian se sienta y medita profundamente, decidido a alcanzar la segunda etapa de su técnica. A la mañana siguiente, Erin entra para despertar a Jurian. Ella se sorprende al verlo sentado sin camisa meditando. Está impactada al ver su cuerpo, que se ha transformado de la noche a la mañana en un físico musculoso. Una ventana del sistema aparece frente a Euron, diciéndole que la energía de 10.000 venenos divinos ha avanzado a la segunda etapa, que ha adquirido un nuevo arte marcial, el pequeño paso del dragón, y que varias técnicas de veneno nuevas se han desbloqueado. Cuando Eren le pregunta confundida qué pasa, ella huele un olor fétido que proviene de su cuerpo. Euron se da cuenta de que lo que dicen las novelas es cierto. Cuando la energía interna se eleva y las artes marciales avanzan, el cuerpo expulsa una gran cantidad de desechos a la vez. Jurian se dio cuenta de que el olor era verdaderamente repulsivo, así que se movió para abrir la ventana. Eren le ruega que no haga nada y le ordena a Jurian que vaya al baño, y él le dice que vaya inmediatamente. Después de limpiarse, se va con Eren y se dirigen al campo de entrenamiento. En el camino, Jurian comienza a aprender una nueva habilidad linda, el pequeño paso del dragón, un juego de pies especial del clan Tang, perfecto para movimientos rápidos, asesinatos y evasión. Jurian se siente muy feliz de aprender una habilidad que generalmente solo aparece en las novelas de Wuxia y descubre que simplemente imitar los movimientos le da una buena sensación. Ella le pregunta preocupada si está bien. Aaron nota su extraña forma de caminar, que se asemeja a la de un borracho. Jurian se ríe y le asegura que está bien, pero ella sigue preocupada y le pregunta si está seguro de ir al primer salón de entrenamiento hoy, señalando que estará lleno de caballeros. Jurian le asegura que está bien y le explica que solo quiere ver cómo entrenan los otros caballeros. Cuando llegan, los caballeros aprendices notan su presencia. Uno de ellos reconoce a Arin como la sirvienta del joven maestro, pero no reconocen a Jurian al principio, sino que se preguntan sobre la identidad de este apuesto joven. Entonces uno de ellos recuerda los rumores de que el joven maestro había perdido mucho peso, y se dan cuenta de que este joven es el mismo Euron. Los susurros circulan entre ellos, expresando su incredulidad ante esta transformación, ya que estaba tan gordo como un cerdo hace solo un mes, y se preguntan qué tipo de magia usó. Gracias a su energía interna, Euron puede escuchar todos sus susurros claramente. Nota a un caballero aprendiz entrenando seria y competentemente y comenta que pronto se convertirá en un caballero junior. Eren le dice que estas son las posturas básicas de la espada de la familia Rox y le aconseja que observe en ese momento. Euron se da cuenta de que este caballero no es otro que Kraid, uno de los personajes principales de su novela y un futuro aliado del protagonista. Euron no había escrito nada sobre la apariencia de Kraid antes de que conociera al protagonista y le parece interesante que haya estado aquí todo el tiempo. Ve su presencia como una oportunidad que podría serle útil más adelante. Euron se vuelve hacia los caballeros que estaban susurrando sobre él y usa el ojo del creador para ver que sus niveles de afinidad varían desde hostiles hasta disgustados e intención asesina. Euron decide que estos caballeros serán su primer campo de pruebas. Mientras Euron observa a los caballeros, decide comenzar probando el veneno persistente, un veneno que se propaga por todos los órganos una vez inhalado. Euron eligió a uno de los caballeros para que fuera el primero en probar la habilidad. Activa el veneno persistente. De repente, uno de los caballeros cae de rodillas por el dolor y sus colegas se reúnen a su alrededor preocupados, lo que lleva a otros a sugerir que llamen a un sacerdote. El caballero grita por el intenso dolor, pero de repente el caballero se levanta ya que el dolor ha desaparecido por completo, lo que enfurece a sus colegas que lo acusan de hacerles perder el tiempo. Después del éxito de su primer experimento, Hurrien decide probar otro veneno. Esta vez, elige humo asesino de almas, un veneno que crea ilusiones que causan miedo y confusión dentro de un rango específico. Lo activa mientras los caballeros todavía están discutiendo. Uno de los caballeros se sorprendió cuando vio aparecer repentinamente un monstruo y abalanzarse sobre él. Los caballeros comienzan a gritar aterrorizados. Aaron se sorprendió por la reacción de los caballeros y no entendió por qué gritaban. Los caballeros se derrumbaron en el suelo en un estado de pánico, mientras Aaron permanece desconcertado, preguntándose por qué actúan de manera tan extraña. Cada uno de ellos ve monstruos, demonios y esqueletos. Los caballeros se sumieron en un estado de terror absoluto, incapaces de pensar o actuar. Después de que los caballeros se calman y recuperan el sentido, se miran confundidos, preguntándose qué acaba de pasar.
Euron se da cuenta de que continuar la prueba podría conducir a un derramamiento de sangre real y se siente satisfecho con el poder de sus venenos. Jurian le dijo a Eren que deberían regresar. Le dice a Eren que el lugar se ha vuelto demasiado ruidoso y que prefiere ir al cuarto salón de entrenamiento. En su camino de regreso, una sirvienta los llama y le dice que tiene una visita. La sirvienta le informa que Lady Elia Marcus ha venido a verlo. Mientras tanto, Ilia lo está esperando adentro, decidida a romper su compromiso de una vez por todas esta vez. Cuando Jurian entra en la habitación, Ilia lo ve y queda completamente impactada por su nueva apariencia, mientras que él la saluda con calma, pero Ilia aún no lo había reconocido. Cuando la sirvienta le informa de la llegada de Lady Alia, Euron piensa en su prometida, Alia Marcus, que es hábil con los puños. Recuerda que por esta época en la historia original, ella comenzó a exigir la anulación de su compromiso, pero el Yuri original siguió negándose. Yuri suspira porque no tuvo más remedio que enfrentarla. Cuando la conoce, ella está tan sorprendida por su nueva apariencia que no lo reconoce y le pregunta quién es. Yuri le dice con calma que es él, lo que la confunde aún más. Ella le dice que escuchó un rumor de que perdió peso al entrenar, pero pensó que era falso. Se pregunta cómo pudo cambiar tanto en menos de 2 meses. Ella simplemente responde que trabajó duro, y ella se sorprende por su respuesta. Explica que después de ser golpeado por ella, pensó mucho y decidió cambiar. Ella duda de sus intenciones, pensando que podría estar tratando de provocar una pelea como forma de venganza, lo cual Jurian niega vehementemente. Entonces, sorprendentemente, se arrodilla ante ella expresando su gratitud. Le dice que gracias a ella, pudo entrar en razón, y se disculpa sinceramente por lo que pasó en aquel entonces. Añade que si desea romper el compromiso debido a ese incidente, aceptará su decisión. Alia, completamente desconcertada, le pregunta quién es realmente, a lo que él responde, Euron Rox, el antiguo granuja. Euron se disculpó con ella profusamente, y Alia quedó atónita por su cambio. Euron piensa para sí mismo que, aunque lo que pasó no fue su culpa, sino la culpa del dueño del cuerpo original, hay una razón que le hace pedir perdón de esta manera. Euron usa el ojo del creador y ve la ventana de estado de Alia, que revela sus rasgos, la belleza que derriba reinos y la reina de la espada, y su nivel de preferencia por él es -16, odio. Euron se da cuenta de que Alia no es solo una heroína ordinaria. El rasgo de reina de la espada la hace crecer continuamente más fuerte. Y más adelante en la historia, ella salva al protagonista caído y derrota a uno de los principales villanos gracias a este rasgo. Por lo tanto, piensa que incluso si rompen el compromiso, es mejor arreglar su relación y convertirla en su aliada. Ella le ordena que se levante y le pregunta si habla en serio sobre lo que dijo. Euron confirma su seriedad y lo jura, por lo que ella exige airadamente que jure un juramento real. Mientras ella lo presiona con su aura sofocante, Euron piensa que esta escena le parece familiar. Ella lo amenazó con que su vida a partir de ahora no sería la misma. Y si rompía su juramento, no dudaría en eliminarlo ella misma. Recuerda que este es el mismo diálogo que ella le dijo al protagonista de la novela original, no a Euron. Bajo la intensa presión, Euron decide usar su técnica interna, 10.000 venenos divinos de energía, para resistir fácilmente el aura de Alia. Alia se sorprende mucho cuando siente que su aura ha sido repelida y se pregunta cómo pudo suceder eso. Jurian encuentra la oportunidad perfecta para jurar que no volverá a sus viejas costumbres. Después de que se calma, ella tímidamente le dice que lo estará vigilando y le advierte que si comete otro error, el compromiso se romperá incondicionalmente. Entonces ella se va. Jurian se sorprendió al darse cuenta de que Alia no tenía intención de romper el compromiso. Después de que ella se va, se encuentra con el marqués, quien le pregunta si ha tomado una decisión sobre el compromiso. Ella le dice que ha decidido no romperlo. El marqués se sorprendió por la respuesta. Cuando el marqués le pregunta la razón, ella admite que ella misma no lo entiende completamente. Ella explica que escuchó un rumor sobre su cambio y quería verlo por sí misma, preguntándose si había regresado a la personalidad amable y débil que tenía en su infancia. Pero descubrió que era una persona completamente diferente, por lo que decidió confiar en él esta vez. El marqués le preguntó si estaba segura de lo que decía y ella respondió afirmativamente. Ella agrega que si vuelve a ser un sinvergüenza, lo matará a golpes con sus propias manos. El marqués se ríe feliz, admirando su fuerte personalidad y le pide que cuide bien de Euron. Ella rechaza la oferta del marqués de quedarse unos días, explicando que le dijo a su padre que venía a romper el compromiso, por lo que la situación sería incómoda. El marqués le pide que vea a Jurien antes de que se vaya, pero ella se niega de nuevo, diciendo que está entrenando y que no quiere molestarlo. Más tarde, el marqués convoca a Jurien. Inicialmente bromea con él, fingiendo no conocerlo. Jurien se puso ansioso, temiendo que su padre hubiera descubierto la verdad. Luego se ríe y le dice que está orgulloso del gran esfuerzo que ha realizado. El marqués le pregunta si sabe por qué fue convocado, y Jurion responde que cree que es hora de comenzar su entrenamiento como caballero. El marqués se sorprende por la inteligencia de su hijo y le dice que es hora de aprender las artes de la esgrima de la familia Rox, pero Jurien le dice que tiene algo más que le gustaría discutir.
El marqués se sorprende cuando Hurrién le dice que quiere aprender artes de lanzamiento en lugar de esgrima. Hurrién confirmó firmemente su decisión. El marqués se niega rotundamente, describiendo las artes de lanzamiento como un truco barato utilizado por los ladrones. Agrega que una habilidad primitiva como el lanzamiento de dagas ni siquiera podría penetrar la armadura de un caballero, y mucho menos las escamas de un monstruo de bajo nivel como un burak. En ese momento, Jurian propone una apuesta. Ya sea que pueda o no cazar un burak usando una daga, el marqués califica la terquedad de su hijo como inútil, afirmando que la hoja de un guerrero necesita un aura para destruir las escamas de un burak y que incluso si se entrenara en artes de lanzamiento durante 100 años, nunca podría penetrarlos. Hurrién insiste en la apuesta, señalando que el marqués seguramente ganaría en ese caso, por lo que debería aceptar la apuesta. Así que el marqués finalmente acepta, viéndolo como una oportunidad para romper la terquedad de su hijo. Se ponen de acuerdo sobre los términos de la apuesta. Si Hurrién logra cazar al burak, él mismo lo entrenará a partir de ahora, pero si falla, seguirá la voluntad del marqués. Hurrién está encantado y decide prepararse para la prueba práctica al día siguiente. Hurrién se preguntó a sí mismo cuántos intentos necesitaría para penetrar las escamas de bórax. Planea comer algunas hierbas venenosas ocultas esa noche para elevar el nivel de su energía de 10.000 venenos divinos a la tercera estrella. Arran luego viene a él con un mensaje de la marquesa, fijando la hora de la prueba a las 12 del mediodía en el primer salón de entrenamiento. Euron le pregunta si conoce los detalles de la apuesta, y ella le dice que todo el palacio lo sabe y que todos se ríen y hablan de cómo Euron mojará sus pantalones de miedo o huirá al ver al burak. Ella le dice que sigue siendo el enemigo público a los ojos de todos. Él le pregunta si estas personas vendrán a mirar, y ella confirma que el salón estará lleno porque el marqués no prohibió la asistencia. Jurian se puso nervioso, murmurando para sí mismo que lo que estaba viendo ya se había convertido en una escena espectacular. Yurin pide su opinión, y ella responde que cree que mañana será su día. Esa noche, Yurin alcanza la tercera estrella en su técnica. El día de la apuesta, el salón de entrenamiento estaba lleno de gente. El marqués le pregunta a Yurin si está listo. Yurin nota la gran cantidad de asistentes, y el marqués afirma que solo se lo dijo a su mago personal y que la noticia se extendió de alguna manera. Le advierte que no se avergüence frente a todos. Después de eso, un anciano comienza el ritual de invocación. Euron observa, fascinado, ya que es la primera vez que ve magia en persona. De repente, un enorme monstruo atravesó el lugar, levantando una espesa nube de polvo intercalada con una aura saturada de cargas eléctricas. Lo que es aún más sorprendente para él es que verá al monstruo que él mismo creó como autor con sus propios ojos. Aparece el monstruo Burak, un monstruo oceánico de 150 centímetros de altura. La multitud entra en pánico por su grotesca apariencia, pero Yurian lo mira con curiosidad. Recuerda haber creado este monstruo a toda prisa mientras comía sashimi en un restaurante cuando tenía escasez de ideas. Piensa que si no fuera por sus brazos y piernas, podría haber parecido un poco lindo. De repente, el Burak ataca y la multitud grita, pero el marqués impide que los caballeros intervengan. Yurian se quejó de que el monstruo lo había emboscado sin previo aviso. Yurian nota que el monstruo no es muy rápido y decide probar primero la dureza de sus escamas. Cuando se concentra, aparece una nueva mira frente a él que indica el punto débil del monstruo. Decide intentar apuntar a él. Lanza su daga con extrema precisión hacia el punto débil. El monstruo fue golpeado por la daga y saltó por la intensidad del dolor. El monstruo muere instantáneamente. Yurian se sorprende de haberlo rematado con un solo golpe. Un silencio atónito invade el salón, luego la multitud estalla en vítores, declarando que el joven maestro ha cazado con éxito al Burak y que lo que hizo fue absolutamente asombroso. Hurrién se alza victorioso mientras todos corean su nombre. En un estado de incredulidad, el marqués le pregunta a Hurrién cómo hizo eso. Hurrién simplemente responde que apuntó bien y dio en el blanco. El marqués se niega a aceptar el resultado. Considerando ilógico que un Burak muera por una sola daga, Eurion aprovecha la presencia de la multitud e insinúa en voz alta que el gran marqués seguramente no se retractaría de su palabra. El comandante de los caballeros intenta salvar la situación, señalando que la daga de Hurrién aterrizó precisamente debajo del brazo del Burak donde no había escamas, y que lo que sucedió fue solo suerte. El marqués insiste en rehacer la apuesta, pero Hurrién se niega. El marqués luego se ofrece a agregar una nueva promesa a la apuesta. Si Hurrién gana de nuevo, le concederá un deseo, sea cual sea. Pero si Eurion pierde, debe aprender esgrima como se planeó originalmente. El marqués agrega que el oponente esta vez no será un Burak, sino un caballero. Le pregunta a Eurion si aceptará la apuesta, y Eurion está de acuerdo. Euron ve esto como una oportunidad, especialmente cuando nota que el comandante de los caballeros, Carrox, está entre el público y piensa que podría ser una oportunidad para romper el orgullo de Carrox.
pero se retracta de esta idea, dándose cuenta de que podría ser mejor dejarlo estar por ahora para asegurarse de que continúe recibiendo su suministro de venenos a través de Perro. Euron le dice al marqués que entiende que enfrentarse a un caballero oficial sería demasiado difícil para él y sugiere en cambio que se enfrente a un caballero en formación para que el duelo sea justo. Euron se sorprende cuando se da cuenta de que ha llegado al punto de enfrentarse a un caballero en formación. Luego le pide al marqués que le permita elegir al caballero él mismo. Cuando el marqués le pregunta por su elección, Euron anuncia que elegirá a Kraid. Kraid es convocado y da un paso adelante respetuosamente. El marqués le da una misión. Kraid, con todo su valor, acepta cualquier misión que le dé el marqués. El marqués le dijo que la misión es enfrentarse a ese chico y corregir sus malos hábitos. Kraid se sorprende por esta orden. El marqués notó la preocupación de Kraid y le preguntó si podría completar la misión, pero él acepta llevarla a cabo después de que el marqués insiste. Yurion tranquiliza a Kraid y le dice que no se preocupe demasiado. Mientras Yurion y Kraid se preparan para el duelo, Yurion anuncia que solo lanzará 3 dagas. Y si Kraid puede bloquearlas todas, se considerará a sí mismo el perdedor. Este anuncio enfada al marqués, que lo ve como arrogancia, e insta a Kraid a que le dé una lección. El público comparte la emoción del marqués, animando a Kraid y amenazándole con no darle comida o castigo si pierde. En medio del alboroto, Euron oye la voz de una mujer que le desea buena suerte, lo que le agrada. Cuando comienza el duelo, Euron se prepara para lanzar la primera daga. Y usa el ojo del creador para examinar a su oponente, pero se sorprende al ver numerosas marcas de objetivo en el cuerpo de Cride. A diferencia del monstruo Burak, que solo tenía una, se da cuenta de que apuntar a cualquiera de estos puntos resultaría en matar a Cride, lo cual no quiere. Por lo tanto, decide apuntar directamente a la espada de Cride. Euron lanza la primera daga con inmensa fuerza, y cuando colisiona con la espada de Cride, Cride es empujado hacia atrás varios pasos, y se oye un estruendo como el de un cañón. El marqués se sorprende y permanece de pie en su lugar, aturdido por el tremendo poder que provenía de una daga ordinaria. Kraid tembló por el impacto de la daga que golpeó su espada, incluso haciendo una grieta en ella. Eurian le dice a Kraid que este golpe es solo una advertencia para que no se confíe en su defensa. Luego se prepara para el segundo lanzamiento, anunciando que esta vez lanzará con toda su fuerza. Yurian confía en que Cride, como personaje principal, no morirá por este golpe. Yurian usa la habilidad de golpe recto y lanza la segunda daga. Cride se dio cuenta de que el poder de la daga era inmenso, y a pesar de su intento de bloquearla, la espada de Kraid se rompe con el impacto. En medio del asombro de los espectadores y el marqués, es arrojado al suelo de rodillas, terminando el duelo al dejar caer su espada en medio del desconcierto del marqués. Después de la derrota de Kraid, el marqués pide hablar con Euron en privado, pero Kraid interviene, objetando que la apuesta aún no ha terminado, y que todavía queda una daga. El marqués intenta terminar el duelo, pero Euron decide preguntarle directamente a Kraid. Euron le pide a Kraid que levante la cabeza y le pregunta si aceptará este resultado inconcluso. Kraid no encontró forma de responder, ya que se sentía incapaz de enfrentarse a Euron, recordándole que lo que hace a un caballero es alcanzar un resultado final, ya sea la victoria o la derrota. Al preguntarle si se rendiría así, Kraid recupera su resolución y pide una nueva espada, declarando que no se retirará de esta manera. De repente, Kraid despierta su aura ante el asombro de los presentes. Euron se da cuenta de que esto está perfectamente en línea con la historia que escribió, donde el rasgo berserker de Kraid se manifiesta cuando alcanza su límite absoluto. Euron ve esto como una oportunidad para probar sus técnicas avanzadas. Mientras Kraid se prepara con su aura ardiente, que es equivalente al talento de un caballero experimentado, el marqués se sintió preocupado por Euron, inseguro de cómo actuaría. Mientras que Euron parecía completamente confiado en sí mismo, le pide a Euron que lance la daga final. Euron, a su vez, se prepara y lanza la daga usando la técnica de la montaña curva, una técnica que hace que la daga gire en un camino impredecible. Kraid y el marqués se sorprenden por esta técnica. Kraid sintió enojo porque pensó que Euron estaba bromeando con él. Kraid blandió su espada con todas sus fuerzas hacia la daga, pero la daga cambió de dirección en el aire y evitó el golpe de su espada. Kraid se sorprendió de que la daga se hubiera incrustado en su hombro, causándole un dolor intenso por el que no paraba de gritar. El público está confundido, creyendo que el lanzamiento fue lento y que Cride está exagerando. Hurrien piensa que el dolor que siente Cride debe ser inmenso porque usó una mayor cantidad de energía interna en este lanzamiento. Antes de que el duelo pueda continuar, el marqués interviene, diciéndole a Euron que ha ganado la apuesta y que su charla tendrá lugar más tarde. Después del duelo, Euron se acerca a Cride, que todavía siente dolor, y coloca su mano sobre él usando la técnica de absorción de energía interna para aliviar su dolor. El dolor desaparece repentinamente, y Kraid le da las gracias a Euron calurosamente y se disculpa con él. Kraid admite que cuando vio por primera vez la daga volando lentamente, pensó que Euron se estaba burlando de él, pero ahora se da cuenta de que era una técnica divinamente magistral. Kraid concluye que es imposible aprender tal técnica en poco tiempo, y por lo tanto, Euron había estado ocultando sus habilidades todo este tiempo.
Creed continúa desarrollando su teoría, preguntándose si hay una organización secreta que tiene como objetivo a la familia del marqués y que Euron había estado ocultando su poder hasta ahora como parte de un gran sacrificio para proteger a la familia. Euron está asombrado por la imaginación salvaje de Creed y se da cuenta de que su personalidad se inclina por amar las teorías de conspiración. Creed ofrece sus servicios a Euron, comprometiéndose a ayudarle a luchar contra cualquier organización secreta en el futuro. En ese momento, Euron se da cuenta de que el nivel de afinidad de Creed ha subido a 26, favorable. Euron no intentó corregir las palabras de Creed, simplemente se despidió de él diciendo que lo vería más tarde. Después de que Creed se va, gritando que difundirá la verdad de que el joven maestro nunca fue un granuja, Euron decide que es una buena idea acercarse a Creed, quien más tarde se convertirá en un caballero extremadamente poderoso. Arryn elogió su actuación, animando a Euron a que lo hizo bien en la batalla. Arryn le pregunta a Euron sobre la técnica que usó al final del duelo. Euron le dice que es una técnica nueva y le pide su opinión al respecto. Arryn responde que realizó un duelo virtual en su cabeza y que si se hubiera enfrentado a esta técnica por primera vez sin verla, habría sido derrotada. Pero ahora es capaz de bloquearla. Jurian se da cuenta de que esto es gracias al raro y poderoso rasgo de mente clara que posee. Euron le recuerda que recibió educación de caballería desde que era joven, y que si no se hubiera convertido en su doncella personal, ahora sería una caballero. Le pregunta si está satisfecha con su situación actual, y ella se sorprende por su pregunta. Más tarde, en la oficina del marqués, el marqués convoca a Jurien a su oficina. Inicialmente le regaña por llamarle mi señor en lugar de padre cuando están solos. Jurien se sorprendió por el intento del marqués de acercarse a él cordialmente, pero se dirigió a él de una manera muy normal como quería. Luego le pregunta seriamente sobre la técnica que usó en el duelo, señalando que buscó en libros y no pudo encontrar ninguna técnica de lanzamiento con un movimiento tan magistral. Añade que es imposible aprender tal habilidad por su cuenta en solo un mes sin importar cuánto genio sea. Cuando el marqués exige saber la verdad detrás de la técnica de Jurien, Jurien le dice que no puede decir toda la verdad, pero que había preparado una historia porque anticipó la situación. Le dice que encontró un libro. Jurien explica que estaba buscando en la biblioteca superior de la familia métodos de entrenamiento eficaces cuando se topó con un libro tirado en el suelo. Esto hizo que otro libro cayera de la estantería superior, y este libro no tenía título pero tenía extraños grabados. Sin pensarlo, lo abrió, y una luz emanó de él, y algo fue absorbido por su cabeza. Después de eso, el libro desapareció. El marqués concluye con asombro que este libro era un grimorio. Jurien piensa para sí mismo que, por supuesto, sabe lo que es un grimorio, ya que él fue quien creó este escenario en la historia donde los magos distinguidos graban sus técnicas en libros para transmitirlas. El marqués está convencido por la historia, comentando que la biblioteca del ático contiene tantos libros coleccionados por sus antepasados que él mismo no sabe todo lo que hay en ella y que Jurien encontrara este libro fue un gran golpe de suerte. Jurien está de acuerdo, diciendo que, de hecho, se sacó la lotería. El marqués le dice a Euron que honrará su promesa y no le obligará a aprender esgrima de nuevo, y basándose en la promesa adicional, le pide a Euron que le diga su deseo. Euron responde que quiere el puesto de heredero. El marqués se sorprende por esta petición, así que Euron le pregunta sarcásticamente si no le concederá su deseo. El marqués responde vacilante que tendrá que concedérselo porque está dentro de su autoridad. Euron nota la incomodidad de su padre y le dice que el hecho de que él tome el puesto de heredero le causará problemas ya que muchos se opondrán a ello, y Lady Canna causará un gran alboroto. Por lo tanto, declara que renunciará a este deseo esta vez. El marqués se siente aliviado y le da las gracias calurosamente. Euron piensa en la verdad que es que no le importa en absoluto el puesto de heredero porque eso significaría pasar sus días atado aprendiendo a gestionar los asuntos del marquesado, una vida sin libertad. Euron piensa que, en lugar de convertirse en heredero, prefiere usar su tiempo para dominar las artes del clan Tang de Sichuan y viajar por el mundo en busca de oportunidades. El marqués le pide que le diga otro deseo. Euron le dice a su padre que planea crear su propia orden de caballería y desea nombrar a Arryn y Creed como sus caballeros. El marqués ve esta petición como más fácil que el puesto de heredero y está de acuerdo, admitiendo que el talento de Eren es demasiado grande para que siga siendo solo una doncella personal. Euron agradece a su padre. Cuando el marqués pregunta quién se convertirá en el nuevo sirviente personal de Euron, ya que actualmente no hay sirvientes disponibles, Euron sugiere a una persona llamada Perro que trabaja en la cocina. Le pide a su padre que haga parecer que el marqués eligió a Perro por casualidad, no por petición propia. Su padre se preocupó y le preguntó si había pasado algo, a lo que Jurien respondió que se lo explicaría más tarde. El marqués accede a su petición sin hacer más preguntas, mostrando su creciente confianza en Euron, lo cual se confirma con la ventana de estado que muestra que el nivel de afinidad del marqués ha alcanzado el 74 de confianza. Más tarde, Euron reúne a Arryn y Creed y anuncia que se han convertido en miembros de su orden de caballería personal y les pide que entrenen duro como de costumbre. Luego, los presenta a su nuevo sirviente personal, Perro. Eren todavía sospecha de Perro.
Esto se debía a que previamente le había preguntado a Euron si podía hacerle una pregunta. Eren le pregunta a Euron por qué eligió específicamente a Perro para reemplazarla, y Euron revela con calma la verdad, explicando que Perro es un espía. Eren se sorprendió por su respuesta ya que no lo esperaba. Euron continuó diciendo que Perro fue enviado por el comandante de los caballeros Carax y Lady Kenna para asesinarlo. Eren se sorprende y se pregunta por qué lo mantiene tan cerca, a lo que Eurian responde con una sonrisa que ahora solo escucha sus propias órdenes. Después de eso, Kraid pide hacer una pregunta. Eurian no se opone a las preguntas. Kraid señala que, aunque la orden consta de solo 2 miembros, al menos debería haber un vicecapitán. Explica que este puesto, según la tradición, debería ser para la persona más capacitada, pero ve a Arryn como joven y débil y no fuerte en absoluto. Euron está de acuerdo con la lógica de Kraid, lo que lleva a Kraid a solicitar un desafío por el puesto. Después de que Arryn derrota a Kraid en un duelo, Arryn le aconseja que sus patrones de ataque son demasiado simples y se pueden leer fácilmente. Kraid admite su derrota. Euron anuncia que el capitán de la Orden de Caballería ya ha sido decidido, y es Arryn, y todos la aplauden. Después, Perro se va a preparar la cena, y Euron decide la nueva técnica de Jar. Euron observa a Perro mientras se aleja y siente su energía vital, Ki. Decide utilizar la transmisión secreta de sonido, una técnica de las novelas Wuxia que permite transmitir el sonido directamente al oído del oponente utilizando energía interna en lugar de sonido. Jurian llama a Perro usando esta técnica, y Perro entra en pánico. Cuando escucha la voz resonando en su cabeza, Urien le dijo que se estaba comunicando con ella mediante telepatía. Él cree que es una forma de magia negra. Urien se aprovecha de su miedo y sigue con esta creencia, haciendo creer a Perro que su amo es un mago negro que controla los venenos. Euron se sorprendió por el análisis de Perro y lo dejó pensar como quisiera sin corregirlo. Euron le pregunta si el veneno que solicitó está listo, y Perro le dice que apenas logró preparar mente de serpiente, un veneno extraído de 100 serpientes venenosas. Jurian le ordena que lo añada generosamente a la silla y a la sopa que va a comer. Perro se sintió nervioso y se apresuró a cumplir su petición. Esa noche, Jurian medita y se da cuenta de que su energía interna no está progresando tan rápido como esperaba después de alcanzar la 3ª estrella, y con la constatación de que se avecina una crisis mundial, decide que es hora de abandonar el marquesado para buscar oportunidades para desarrollar su poder. Eurion le dice a su padre que planea salir por un tiempo. El marqués pregunta si tiene la intención de ir al pueblo del marqués, y Eurion está de acuerdo. Eurion pregunta sobre la duración de su ausencia. Ocultando su intención de viajar lejos, le dice que planea ausentarse durante una semana. El marqués accede a su petición, considerando que se merece un descanso después de su duro entrenamiento, luego le pregunta cómo manejar a los guardias. Jurian estaba esperando esta pregunta y responde que no necesita un guardia especial, lo que sorprende al marqués. El marqués rechaza enérgicamente la idea de que Euron viaje sin guardia, recordándole que es el heredero de la familia Rock. Euron explica que no necesitará escolta porque solo va al pueblo vecino. El marqués explica que el mundo es un lugar aterrador, advirtiéndole del peligro de ser envenenado. Jurien piensa que el veneno no le afecta, pero se da cuenta de que convencer a su padre será difícil, por lo que acepta a regañadientes llevar un guardia. Jurien le dice que se irá en 2 días, y el marqués acepta preparar la guardia para él. En su habitación, Euron decide escaparse al día siguiente en lugar de esperar al guardia. Convoca a Perro y le dice que se va de viaje y necesita dinero. Euron le recuerda el dinero que Carrox le dio para alimentar a las serpientes. Euron le pregunta si rechazará su petición. Perro acepta prestarle el dinero de inmediato. Euron también le pregunta por esa cosa, señalando que vio la bolsa espacial parcial que posee Perro cuando sacó las hierbas venenosas. Es una bolsa mágica que puede almacenar una gran cantidad de equipaje. Perro acepta prestarle la bolsa también. Después de que Jurien obtiene lo que quiere, le da a Perro un falso antídoto suficiente para un mes, que en realidad son solo hojas secas. Jurien le dice a Perro que aprecia sus esfuerzos hasta ahora y que confiará en él a partir de este momento. Le promete que pronto le dará una cura completa. Al amanecer del día siguiente, Euron deja una nota y se escapa del palacio. Mientras camina por el jardín vacío, no se encontró con nadie en el jardín como se esperaba. Entonces un viejo jardinero lo saluda. Jurien devolvió su saludo. Jurien siente un aura fuerte que emana del jardinero, pero decide ignorarlo por ahora. Jurien deja el territorio de los marquesados por primera vez en su vida y se dirige hacia la torre mágica en el pueblo vecino. Al llegar, le dice al recepcionista que desea utilizar la teletransportación, War. El empleado le preguntó si lo había usado antes, y él respondió que no. Cuando el empleado de la torre mágica le pregunta por su destino, Euron le dice que quiere ir al castillo de Oz. El empleado señala que el destino está lejos y le informa que el costo es de 50 piezas de oro. Jurien paga la cantidad, que considera exorbitante, y registra un nombre falso, Polión, el nombre que usaba en los juegos en línea. El empleado lo lleva a la sala de teletransportación y le dice que llegará cuando escuche un golpe.
Hurrien entra en la habitación, y después de unos momentos, escucha una voz que le dice que ha llegado. Sale para encontrarse en otra torre mágica donde un empleado en el castillo de Oz le da la bienvenida. Hurrien se sorprende de no haber sentido nada durante la teletransportación, y el empleado le dice con orgullo que esta cómoda sensación durante la teletransportación es el orgullo de su torre mágica. Hurrien se sorprendió de que fuera tan fácil. Hurrien se preguntó por qué sintió una sensación de torsión en lugar de la comodidad habitual. Entonces el empleado se dirigió a él, dándole la bienvenida y deseándole un viaje agradable. Hurrien sale a explorar el castillo de Oz y se da cuenta de que está ubicado en la región occidental, a diferencia del mar Lactate, y que la arquitectura es diferente y la ciudad está llena de gente. Empieza a buscar el taller de unicornios en el callejón del herrero. Después de una larga búsqueda hasta que oscurece, no logra encontrarlo. Decide revisar el último callejón que queda. Allí, encuentra a un herrero trabajando. El herrero le preguntó si era un cliente. Hurrien le dijo que quería preguntar por uno de los herreros de aquí y le pregunta si conoce un taller llamado el Taller del Unicornio. El herrero responde que, hasta donde él sabe, no hay ningún taller con ese nombre cerca. Euron está decepcionado, pero el herrero luego agrega que ese es el nombre que planeaba usar para su tienda pronto. Euron se da cuenta de que ha encontrado a la persona adecuada. Usa el ojo del creador para examinar al herrero, y aparece una ventana de estado que revela que su nombre es Haronox, y que posee los rasgos de artesanía de equipo de guerra y afinidad con el fuego, además de otras habilidades. Eurion le pregunta a Haronox si puede echar un vistazo a las armas que vende, y el herrero está de acuerdo y le da la bienvenida al interior. Cuando Hurrien entra al taller del herrero, le pregunta a Haronox sobre su negocio. Haronox admite que el negocio no va bien. Su tienda está ubicada en un rincón apartado, y sus habilidades no son las mejores. Añade que los clientes que vienen echan un vistazo y luego se van, y no sabe cuánto tiempo más podrá seguir así. Eurion echa un vistazo a las armas expuestas y se da cuenta de que no son ordinarias en absoluto. Usando el ojo del creador, ve información sobre las espadas. Las 3 espadas del espíritu del viento están bendecidas por el espíritu del viento Silfo y aumentan la velocidad de ataque, el movimiento y la agilidad. También está la gran espada del espíritu de la llama bendecida por la salamandra del espíritu del fuego, que aumenta la fuerza, la resistencia y la durabilidad. Euron le pregunta a Haronox si él las hizo. Haronox lo confirma, pero las describe como fracasos. Explica que las espadas se volvieron extrañamente pesadas después de ser hechas hasta el punto de que incluso las personas fuertes apenas pueden levantarlas, razón por la cual nadie las compra. Euron piensa para sí mismo que esto no es un fracaso, sino que las espadas aún no han encontrado una persona digna que pueda sacar su verdadero poder. Euron decide comprar las espadas, creyendo que serían perfectas para Aran y Kraid, pero se da cuenta de que estos no son los tesoros que realmente está buscando. Le pregunta a Haronox si tiene armas muy oxidadas. Haronox se sorprende por la solicitud, pero le muestra una pila de chatarra que planeaba vender como leña. Euron examina las armas, pensando que las cosas están saliendo exactamente como lo planeó en su historia, y encuentra lo que está buscando. Haronox le dice que él no hizo esta arma, sino que la encontró en el almacén y planeaba deshacerse de ella. Euron decide llevarse esta arma también. Haronox le ofrece todo por solo 2 monedas de oro. Euron piensa que esto es una ganga, ya que el valor real de esta arma supera las 200 monedas de oro. Euron cambia su plan. Euron se da cuenta de que lo que realmente le interesa no son las armas, sino el herrero en sí. Le ofrece a Haronox, que está sufriendo dificultades financieras, cerrar su taller y trabajar para él como su herrero privado. Haronox se sorprende por la repentina oferta. El herrero le dijo a Euron que no había estado ignorando la posibilidad de cerrar, pero no esperaba que esto sucediera. Para convencerlo, Euron se presenta formalmente. Soy Euron Rox de la familia Rox, la lanza invencible, protector del sur. Haronox se sorprende cuando se da cuenta de que está hablando con un miembro de la familia del Marqués Rox. Después de que Euron revela su identidad, Haronox se arrodilla ante él pidiendo perdón porque nunca imaginó que alguien de su estatura visitaría su humilde taller. Euron se sorprende por su reacción y le pide que se levante, pero Haronox insiste en quedarse así y preguntarle qué quiere. Así que Yurian acepta a regañadientes. Haronox pregunta por qué alguien como Yurian querría contratar a un pobre herrero como él, y Yurian responde que es por su talento especial. Haronox niega tener algún talento, diciendo que su maestro lo regaña todos los días. Jürgen se dio cuenta de que su entrenamiento no era solo estricto, era el epítome de la estrictez. Jürgen explica que visitó muchos talleres de herreros hoy, pero el arma de Haronox se destacó del resto debido a la clara sinceridad en su fabricación. Elogia la precisión de su trabajo, especialmente al envolver las empuñaduras de las espadas, lo cual es importante para evitar que el arma se resbale. Euron le dice que cree que despertará un talento especial algún día. Euron se preguntó a sí mismo, acabo de inventar eso en el acto. ¿Funcionará? Haronox se conmueve por sus palabras y acepta seguirlo, pero señala que Urien es completamente diferente de los rumores que escuchó sobre él como un delincuente. Urien decide mostrarle algo interesante. Toma la daga oxidada que compró y pronuncia la palabra despertar.
La daga se transforma en un arma legendaria brillante llamada Agnes, el vestigio de muchas formas. Haranox se sorprende mientras Euron piensa que esta arma, la legendaria espada Ego, se suponía que debía ser obtenida por el protagonista original de la novela. Aparece una ventana del sistema preguntándole a Euron si quiere proceder y hacer un contrato espiritual con Agnes, y él acepta. Después de un destello de luz, Euron escucha una voz enojada en su cabeza preguntándose quién es él y cómo se atreve a hacer un contrato con ella. Euron se sorprende de que la voz no sea la de una chica linda como escribió en su historia, sino una grosera. Agnes lo regaña, diciéndole que no tiene ni una pizca de talento, y Euron se da cuenta de que está enojada porque no puede sentir ningún maná de él. Agnes se preguntó por qué alguien como él podría hacer un contrato con ella. Agnes le pregunta cómo supo de su ubicación y el conjuro necesario para liberarla. Euron responde que lo escuchó del gran profeta, una configuración adicional que había puesto en la historia para asegurar la coherencia. Agnes continúa insultándolo, preguntándose por qué el gran profeta perdería su tiempo con una persona inútil como él. Euron pregunta si ella sabe lo que él puede hacer, luego se responde a sí mismo con confianza que, por supuesto, él sabe ya que él es quien escribió sus configuraciones. Explica que Agnes puede dividirse en dos armas separadas y cada una puede transformarse en cualquier arma que su portador imagine. En la historia original, el protagonista lo usó como espada y escudo. Euron le dice a Agnes que sabe que si su subcuerpo se pierde, siempre regresa a su cuerpo principal. Agnes insiste en que su conocimiento no tiene valor porque solo puede usarse con maná, del cual Euron carece. Ella le dijo que se rindiera, pero Euron le dice que es molesta y usa su energía interna para obligarla a transformarse en un anillo causándole un dolor intenso. Agnes grita sorprendida, sintiendo la calidez de la energía de Euron como si se estuviera derritiendo. Euron se da cuenta de que las artes marciales pueden sustituir al maná para activar las habilidades de Agnes. Después de eso, Euron finaliza sus arreglos con Haranox, diciéndole que necesitará 2 días para terminar sus asuntos. Acuerdan reunirse frente al parque central del castillo hacen 2 días al mediodía. Mientras Jurian deambula por el parque, se sorprende al ver a Alia allí. Elena se sorprendió y le preguntó qué estaba haciendo allí. Jurian sintió que la situación frente al parque central le resultaba familiar. Recuerda que aquí es donde se suponía que el protagonista original se encontraría con Elia por primera vez, y se da cuenta de que el laberinto principal ha cambiado de alguna manera. Elia le pregunta enojada qué está haciendo aquí. Jurian responde que vino a buscar un herrero. Elia se sorprende por esto, señalando que la familia Rox tiene muchos herreros. Jurian explica que quería contratar a su propia persona. Elia le dice que si se lo hubiera dicho antes, ella podría haberlo ayudado, pero él le asegura que ya ha encontrado una buena persona. En ese momento, Garanox llega a tiempo. El herrero se disculpó con Euron por llegar tarde y hacerlo esperar. Euron le presenta a Elia a Garanox, identificándola como su prometida. Otro caballero los interrumpe, preguntándole a su líder de escuadrón, Ilia, con quien está hablando, señalando que se irán pronto. Ilia le presenta al caballero llamado Mask como su prometido, Euron Rox. Rox se sorprende cuando ve a Euron por primera vez. Mask se sorprende al ver a un joven maestro de la familia Rox en un lugar como este y se presenta como Mask Malone, líder del 5º escuadrón de los caballeros martillo de acero que sirven a la familia Marcus. Eurien piensa para sí mismo que conoce bien a Mask, ya que es un personaje menor con una mala actitud que escribió en su novela. Jurion recuerda cómo se suponía que se desarrollarían los eventos en la historia original. Una persona enmascarada intercepta a Mask y a sus caballeros, luego el protagonista da un paso al frente y desafía a Mask. Mientras Eurien recuerda ansiosamente los eventos de la historia original donde se suponía que estallaría una pelea entre el protagonista y Maske, y Alia llegaría justo a tiempo para evitar que comenzara su relación. Más importante aún, después de este incidente, el protagonista acompaña a Elia a la batalla y la salva de una muerte segura. Euron se da cuenta de que no puede simplemente encontrar al protagonista y traerlo de vuelta a la escena, y decide que no puede dejar que Elia muera. Euron le pregunta a Elia cuál es su destino. Ella le dice que los informes de ataques de duendes cerca del castillo Asio han aumentado, y su orden de caballería ha recibido una orden de explorar el área y someterlos. Euron le pide a Elia un favor, que es permitirle unirse a ellos. Elia se sorprende por su solicitud y le pregunta por qué. Jurian responde que, como alguien que también está entrenando, quiere experimentar el combate real y ver sus habilidades de cerca. Elia le advierte que podría ser peligroso, pero él le asegura que es bueno para huir. Elia acepta su solicitud y le ordena a Sir Mask que proporcione un caballo para él y para Haranox. Mask se opone, diciendo que no están de picnic y que no pueden ser descuidados, especialmente porque Euron y Haranox no tienen rastro de maná. Mask añade que no tienen ni el deber ni la capacidad de protegerlos. Elia le ordena severamente que siga las órdenes sin decir una palabra más. Mask cumple, y Elia le susurra que debería haberse convertido en el líder del escuadrón si sentía que era injusto. Antes de partir, Elia le pide a Euron que se quede cerca de ella porque está en peligro, y Euron le ordena a Garanox que se aferre a él con fuerza. Se van juntos. A su llegada,
Elia divide a los caballeros en equipos de 5 para buscar el asentamiento de los duendes, ordenándoles que no ataquen y que disparen una bengala de señal a luchar contra él. Entonces Elia ordenó a los guardias que se dispersaran. A medida que se acerca la oscuridad y el seguimiento se vuelve difícil, Elia decide dar la vuelta. De repente, una bengala de señal ilumina el cielo, seguida de otra bengala desde una dirección diferente, luego una tercera y una cuarta. Los caballeros se preguntan cuántas bengalas se dispararon, con Eurion respondiendo 4, mientras que otro insiste en que fueron 5. Elia decide dirigirse hacia la bengala más cercana al oeste, pero uno de los caballeros intenta detenerlos. Cuando el escuadrón de Elia llega a la ubicación de una de las bengalas, descubren que todos los soldados están muertos. Los caballeros se sorprenden al ver que la armadura de su camarada se ha derretido, preguntándose a qué tipo de ataque se enfrentaron. Elia decide dirigirse inmediatamente a la siguiente ubicación de la bengala del sur. Allí también encuentran a todos los soldados muertos de la misma manera horrible. Mientras uno de los caballeros insta a su capitán a que se mueva rápidamente a la siguiente área, Eurion interviene, gritando que no pueden moverse ahora. Elia se sorprende por las palabras de Eurion. Jurian explica que los duendes están dispersos y cazando a sus soldados uno por uno, y a este ritmo, no hay posibilidad de victoria. Sugiere que detengan la operación y disparen una bengala de señal para reunir a todas las fuerzas restantes en su ubicación. Un caballero le grita enojado, preguntándole quién se cree que es para hablar de esa manera y lo culpa por este desastre. Azurion recuerda que esta escena ocurrió en su historia original, donde el protagonista fue reprendido de la misma manera, lo que enfureció a los lectores. Mientras el caballero continúa regañándolo y le ordena que guarde silencio, Euron usa su energía interna para presionarlo, lo que hace que el caballero se caiga de su caballo. Elia no entiende cómo Euron pudo hacer caer al caballero sin acercarse a él. Euron le ordena que conozca su lugar y permanezca en silencio, y el aterrorizado caballero está de acuerdo. Eurian solo le pide que observe mientras él resuelve este problema. Luego, Eurian se dirige a Elia, recordándole que en la historia original, ella no escuchó al protagonista y se aferró obstinadamente a su opinión. Le pide que juzgue sabiamente esta vez. Elia está convencida por su punto de vista, admitiendo que no estaba viendo la situación con claridad, y ordena que se dispare una bengala azul inmediatamente para reunir a las fuerzas. Los caballeros disparan las bengalas y esperan a que se reúnan los caballeros dispersos restantes. Haranox admira la capacidad de Euron para hacer que todos se muevan como él desea y le pregunta si está seguro de que un mayor número de soldados se reunirán nuevamente. Pero Jurian le dice que la mayoría de los soldados probablemente no podrán alcanzarlos. Haranox se pone nervioso cuando entiende lo que quiere decir con sus palabras. Jurian explica que un enemigo llamado Karuda ya los ha acabado. La verdadera pelea comienza. Uno de los soldados corre hacia Elia en estado de terror. Los soldados aterrorizados gritan que deben huir de inmediato, y Elia le pregunta con asombro qué está sucediendo. En ese momento, aparece un ejército masivo de duendes, y otro caballero grita que sus números son abrumadores. Aliyah se queda sin palabras al ver este número aplastante de enemigos. Se siente culpable y se disculpa con Jurian, creyendo que morirá por su culpa. Claro, Jurian le asegura que está bien y da un paso adelante con confianza, asegurándole que no morirá aquí. Aliyah le pregunta con desconcierto qué está haciendo. Jurian se enfrenta a la horda de duendes y llama a Agnes, anunciando que probará lo que han practicado durante los últimos 2 días. Le ordena que genere balas de hierro negro por poder. Jurian piensa que no ha tenido la oportunidad de probar esta técnica, que obtuvo después de alcanzar el tercer nivel del cuerpo de 10.000 venenos. Antes, una ventana del sistema aparece ante él explicando que la técnica de explosión de hierro negro dispara armas ocultas llenas de poder interno al detonar las balas de hierro negro. Jurian grita ordenando a los duendes que reciban su ataque y lanza la bala, que alcanza su objetivo. Después de que la bala se alojó en una de las armas de los duendes, en medio de su confusión, se produjo la primera explosión, que arrasó con una gran cantidad de ellos en medio de sus gritos, lo que llevó a Eurion a ordenar que las balas regresaran. Piensa para sí mismo felizmente como la capacidad de invocación proxy de Agnes es una combinación perfecta para su poder. Tan pronto como regresan las balas, las lanza de nuevo, creando explosiones consecutivas que acaban con más duendes. Una Elia sorprendida le pregunta qué acaba de lanzar, y Eurian responde con calma que la técnica se llama explosión de hierro negro y que explicará los detalles más tarde. Elia se da cuenta de que el número de duendes ha disminuido significativamente, así que se vuelve hacia sus asombrados caballeros y les grita, preguntándoles qué están haciendo, asegurándoles que la victoria ahora es posible. Los insta a aprovechar la oportunidad y eliminar a los duendes restantes. Bajo su liderazgo, los caballeros cargan para enfrentarse a los enemigos restantes. Durante la batalla y el enfrentamiento entre los caballeros y los duendes, uno de los duendes intenta huir de la batalla, pero se sorprende por algo que se interpone en su camino, y grita de dolor cuando una mano roja aparece agarrando su cabeza. Aliyah está atónita mientras se pregunta qué está pasando. De repente, un enorme guerrero de piel roja y tamaño increíble aparece entre los goblins, sosteniendo el cadáver de un goblin en su mano.
Urien observa a este recién llegado, dándose cuenta de que el legendario guerrero Goblin, Karuda, finalmente ha aparecido. Yurian lo mira con determinación, pensando que si no pueden eliminarlo hoy, todos morirán. Ilia está atónita mientras se pregunta qué es lo que está viendo. De repente, un enorme guerrero de piel roja aparece entre los goblins. Yurian observa con calma a este recién llegado, dándose cuenta de que el legendario guerrero Goblin, Karuda, finalmente ha aparecido. Karuda suelta un rugido violento que sacude el lugar, y Aliyah y sus caballeros se ven afectados por la fuerza del grito y retroceden unos pasos. Karuda agarra su enorme arma y salta en el aire, preparándose para asestar un golpe aplastante hacia Elia. En ese momento crítico, Elia se da cuenta de que debe huir, pero antes de que pueda moverse, Yurian la empuja con fuerza y la salva en el último momento. El arma de Karuda se estrella contra el suelo causando una destrucción masiva donde ella había estado parada. Yurian le dice a Aliyah que la situación estuvo cerca, y ella mira en shock los cuerpos de sus camaradas que fueron víctimas del ataque. Karuda gruñe, dirigiendo su atención a Yurian, quien decide enfrentarlo y desata la técnica de explosión de hierro negro. El golpe impacta directamente en la cara de Karuda y explota, pero emerge del humo completamente ileso. Después de que Karuda suelta un gruñido indiferente, Yurian se sorprende y se pregunta cómo falló su ataque, recordando que la historia mencionaba que la piel del guerrero Goblin era tan dura como el acero, pero verlo en la realidad era algo aterrador. Aliyah da un paso adelante con intensa ira y le grita a Karuta, jurando que nunca lo perdonará por lo que les hizo a sus subordinados. Ella salta en el aire y usa una poderosa habilidad ofensiva, entregando una serie de golpes rápidos y magistrales al cuerpo de Karuta, quien grita de dolor. Los soldados animan a su líder, admirando su fuerza, mientras Yurian piensa que el rasgo de Reina Espada de Ilia es increíblemente poderoso. Yurian está asombrado de su habilidad para mantenerse al día con Karuda, aunque todavía están al comienzo de los eventos de la novela, y se da cuenta de que sus ataques están penetrando su armadura y su dura piel. Pero de repente, Karuda suelta un grito ensordecedor, y Aliyah se sorprende al verlo usar un aura de combate roja poderosa, algo inesperado de un goblin. Karuda usa su nuevo poder para lanzar un ataque a Aliyah, luego le da un golpe feroz que la derriba al suelo. Yurian se da cuenta de que los eventos se están desarrollando exactamente como en la novela original, donde Aliyah es derrotada por Karuda. Los soldados llaman a su líder, Aliyah, mientras lucha en el suelo. Ella se admite a sí misma que es frustrante, pero no puede derrotar a este monstruo. Mientras observa a Karuda rodeado de su aura roja, decide que no hay más remedio que escapar. Yurian se para frente a ellos, y Karuda dirige su atención a él, por lo que Ilia lo llama preocupada. Yurian ataca primero usando la técnica de corte recto para lanzarle una daga, pero Karuda grita y destruye la daga con un solo golpe de su mano. Yurian está conmocionado por su habilidad para destruir su ataque tan fácilmente. Karuda gruñe enojado, pero de repente se sorprende y mira su protector de hombro. Algo pequeño que se había alojado allí explota, causándole dolor mientras la sangre fluye de su herida. Hurrien se burla de él, explicando que el primer ataque fue solo una finta y que Karuda estaba tan ocupado bloqueándolo que no vio el segundo ataque. Yurian agrega que, aunque su piel pueda ser tan dura como el acero, claramente hay puntos débiles en su cuerpo. Yurian piensa que el sistema seguía mostrando las grietas en la armadura de Karuda como puntos débiles, por lo que no pudo resistirse a apuntar a ellos. La ira de Karuda se intensifica, ruge violentamente y luego se apresura a atacar a Yurian. Yurian esquiva sus golpes con dificultad, y cuando Karuda falla uno de sus golpes, Yurian le pregunta a dónde cree que va, luego le arroja otro proyectil explosivo. Yurian sonríe y le pregunta si está enojado ahora, diciéndole que no tiene intención de dejar que lo atrape tan fácilmente. De repente, Karuda ignora a Yurian y mira a otra parte. Yurian se da cuenta de que su mirada está dirigida hacia el herrero, Haronox, y le pregunta por qué está mirando en esa dirección. Karuda grita y de repente se lanza hacia adelante, y Yurian se da cuenta con temor de que Karuda está apuntando a Haronox y no a él. Karuda salta en el aire, atacando al herrero desarmado. Urien decide que debe salvarlo sin importar el costo. Vierte toda su energía interna en la técnica mejorada del pequeño paso del dragón y se lanza hacia adelante con la velocidad del rayo. Urien logra adelantarse a Karuda, agarra al herrero y lo aleja del peligro. Para asombro del guerrero Goblin que no esperaba tal velocidad sobrehumana, Ilia se queda atónita por la increíble velocidad que Yurian acaba de mostrar. Yurian decide terminar la batalla, invocando a Agnes y preparándose para usar la técnica más poderosa en las artes del clan Yang, la transformación en el broche de flor de sangre. Eurion libera una mariposa luminosa y colorida usando el lanzamiento curvo. La mariposa se dirige hacia Karuda, y Aliyah se maravilla de la belleza de la escena. Pero la mariposa comienza a acercarse al cuerpo de Karuda, quien grita e intenta alejarla de sí mismo. La mariposa toca su pecho y brilla intensamente, luego explota creando un gran agujero en su cuerpo. Hurrien mismo está sorprendido por el poder del ataque, admitiendo que no esperaba este resultado a pesar de que usó una gran cantidad de su energía interna. Karuda retrocede mirando el agujero en su pecho, luego cae al suelo derrotado. Uno de los caballeros exclama que han ganado, pero Elia le dice que la batalla aún no ha terminado.
Ella señala que quedan algunos goblins y ordena que sean eliminados. Después de que la batalla termina por completo, Garanox agradece a Euron profusamente por salvarlo. Más tarde, Euron le pregunta a Elia cómo está, y ella responde que le debe la vida y no puede quejarse. Euron le dice que ayudarse mutuamente es normal. Luego le explica que no aprendió esgrima, sino un arte llamado memorización. Elia le pregunta con sorpresa si es como usar dagas, y Euron le asegura que todo lo que hizo, desde el orbe explosivo hasta las mariposas, es parte de este arte. Elia está asombrada y se da cuenta del alcance de su habilidad. Elia pensó para sí misma que lo que hizo Euron, a pesar de su dificultad, podría abrirle nuevas puertas y ampliar sus horizontes después de haber pasado toda su vida dominando el arte de la esgrima. Un caballero informa a Elia que la bolsa mágica está lista, por lo que decide que al menos deberían tomar la cabeza de Caruda como prueba y mira su cadáver. Ella le corta la cabeza, y mientras el caballero se preocupa de que la enorme cabeza pueda contaminar la bolsa, Elia le asegura que la bolsa está diseñada para este propósito. Ella sugiere que se vayan pronto porque se está haciendo tarde, pero de repente se detiene y llama a Mask, que ha aparecido de repente ante ellos. Elia le pregunta a la máscara nocturna por qué llega tarde, señalando que ha pasado mucho tiempo desde que se disparó la bengala de señal. Mask se disculpa, explicando que él y su equipo se adentraron demasiado, y en su camino de regreso, fueron emboscados por goblins, lo que causó su retraso. Elia pregunta por qué solo están él y otro caballero, y él responde que el resto del escuadrón fue aniquilado porque los goblins eran más fuertes de lo esperado. Con una mirada aguda, Elia exige ver los cuerpos de sus camaradas y le ordena que la lleve a su ubicación. Mask intenta demorar, sugiriendo que lo hagan al día siguiente porque es tarde, pero ella se niega firmemente y le ordena que la lleve de inmediato. Mask cumple, maldiciendo la situación en voz baja, luego saca su daga y ataca a Elia. Euron expone su engaño, lanzando su daga para cortarle la mano a Mask al instante, señalando que es ilógico que la ropa de él y sus compañeros no tenga sangre verde de goblin después de una feroz batalla, sino solo sangre humana roja. Lo acusa de estar en connivencia con los goblins y de filtrarles información desde el principio. El otro caballero se pregunta cómo lo sabía, mientras Euron piensa para sí mismo que él sabe todo esto porque es el que escribió los eventos de esta novela. El caballero intenta defender a Mask, pero Elia lo interrumpe, cortándole la garganta y ordenando que los traidores sean aprehendidos. La otra noche suplica misericordia, confesando que solo estaba siguiendo órdenes. A la mañana siguiente, en la residencia oficial en el castillo de Ozu, mientras Euron duerme profundamente, Garanox lo despierta diciéndole que ya es casi mediodía. Garanox agrega emocionado que Elia ha venido a visitarlo. Euron ve a Elia vestida con un elegante vestido, y ella lo saluda calurosamente, preguntándole si durmió bien. Euron se queda completamente sorprendido, incapaz de comprender esta repentina transformación en su apariencia y su gentil comportamiento. Euron se sorprende por la apariencia y la ropa de Elia, y le pregunta asombrado por qué lleva este vestido formal. Entonces Elia lo invita a ir con ella a su casa, explicándole que su padre le ordenó que lo llevara con ella pasara lo que pasara, y le pregunta si vendrá. Euron está de acuerdo inmediatamente, pensando que la descripción de ella como la mujer más hermosa del mundo era precisa. También recuerda que en la novela original, la historia avanza con el protagonista salvando a Elia y luego conociendo al Marqués Marcus. Elia le dice que lo esperará afuera y le pide que se prepare y salga. Mientras piensa en ello, se da cuenta de que el nivel de afinidad entre él y Elia ha aumentado a 45, favorable, y se pregunta cómo ayudarla una vez podría haberlo elevado tanto. Después de que Euron se prepara, él y Garanox salen a encontrarse con Elia. Le pregunta si ha estado esperando mucho, y ella les dice que es hora de irse. Mientras caminan, la multitud vitorea con admiración al ver a Elia, llamándola la Nidus de sangre de hierro. La elogian por enfrentarse sola al campeón Goblin y animan por su vida. Euron recuerda que este título honorífico le fue dado porque no retrocedió ni siquiera cuando estaba en peligro de muerte a manos del campeón Goblin, tal como sucedió en la novela. Entonces la atención de la multitud se centra en la persona que está a su lado, y gritan el nombre, Lord Euron, el mago de hierro, expresando su admiración por su atractivo y agradeciéndole. Euron se sorprende por el título de mago de hierro y se da cuenta de que estos títulos provienen de los testimonios de los soldados supervivientes. Deben haberlo visto usar las artes de hierro negro y pensaron que era un mago que usa hierro. Elia llama a Euron y le agradece nuevamente por salvarla 2 veces. Él responde humildemente que lo que hizo era algo que cualquier otra persona habría hecho. Luego ella le dice que esa mañana, ella tomó a los soldados y regresó al bosque para recuperar los cuerpos de sus camaradas del horripilante campo de batalla. Tristemente, describe cómo ver los horribles cuerpos de sus soldados esparcidos por todo el bosque le hizo darse cuenta de que si él no hubiera estado allí ayer, ella habría corrido la misma suerte. Con una mirada decidida, declara que entrenará aún más duro para volverse más fuerte y estar por encima de todos los demás, prometiendo que nunca más será derrotada. Euron se dio cuenta de que este es el momento en que despertaría su verdadero talento y se convertiría en una fuerza digna del título de Reina de la Espada.
Uno de los magos explica que la casa de la familia Marcus no está lejos del castillo Oz, pero ella le dice a Euron que su padre ha convocado a los magos de la familia para que puedan regresar cómodamente usando magia de teletransportación. Ella les dice a los magos que están listos. Los magos comienzan a lanzar el hechizo, y en un destello de luz, Euron y Garanox se encuentran en un lugar completamente diferente. Luciendo sorprendida, ella les dice que han llegado a su propiedad y los invita a dar un paso adelante. Euron se siente un poco mareado por la teletransportación, dándose cuenta de que la sensación de mareo mencionada por las torres mágicas es real. Garanox mira a su alrededor con asombro y le pregunta a Euron si su propia residencia es tan grandiosa, mientras que Euron piensa que finalmente será invitado a comer. Mientras Euron se prepara, piensa en cómo solo ha comido silla y sopa todos los días en su casa. Pero hoy, finalmente comerá comida digna de un noble. Entra en un lujoso comedor donde el marqués Marcus, que está sentado a la cabeza de la mesa con Elia, le da la bienvenida. Euron saluda formalmente al marqués, pero el marqués le dice que no sea tan formal y lo invita a sentarse. El marqués comienza agradeciendo a Euron, explicando que está agradecido porque salvó la vida de su hija Elia incluso antes de que se convirtiera en su prometida. Hurrien responde humildemente que lo que hizo fue su deber. Cuando los sirvientes traen la comida, Hurrien se sorprende al descubrir que el plato es una sopa cheren especial, al estilo de la familia Marcus. El marqués explica que su familia tiene la misma tradición que la familia Rock de comer la sopa después de las batallas y que su receta secreta la hace más deliciosa. Mientras el marqués lo invita a disfrutar de su comida, Euron fuerza una sonrisa y dice que comerá bien, sintiéndose resentido por dentro. Mientras come la sopa, el marqués lo sorprende preguntándole cuándo se casará con Ilia, lo que provoca a Ilia, quien le grita a su padre. Hurrien siente que esta pregunta no es más que una prueba. Él usa su habilidad para ver que el nivel de afinidad del marqués es -10, ligeramente desfavorable, pero se da cuenta de que este número es una mejora significativa y decide que su respuesta debe estar bien pensada. Hurrien le dice al marqués que le gustaría casarse de inmediato, lo que sorprende a Elia, pero agrega que aún no se ha convertido en el heredero de su familia y que todavía es menospreciado debido a su mal pasado. Afirma que se cambiará a sí mismo para convertirse en un hombre digno de Ilia, y que una vez que se convierta oficialmente en el heredero, la llevará con él. Ilia se siente conmovida por sus palabras, pero el marqués se pregunta sobre la posibilidad de lograr esto, recordándole que sus hermanos menores son conocidos por su genio y le pregunta si realmente cree que puede derrotarlos para convertirse en el heredero. Hurrien responde con absoluta confianza que, por supuesto, puede. El marqués se ríe a carcajadas, comentando que Hurrien de hecho ha cambiado mucho como escuchó y le dice que lo apoyará. El marqués luego agrega que antes de que llegara Hurrien, recibió un mensaje de su padre, Wellington. Euron se da cuenta de que las noticias ya han llegado a la familia Rox a través de la magia de la comunicación. Euron pregunta qué dijo su padre, y el marqués le dice que su padre le pidió que lo llamara más tarde usando magia de comunicación y que lo guiará a la sala de comunicaciones después de la cena. Urión le agradece, pero su rostro muestra signos de preocupación. Mientras come, Urión nota que ella está frunciendo el ceño, pero se siente satisfecho porque cree que ha logrado causar una buena impresión en su padre, el marqués Marcus. Después de la cena, en la sala de comunicaciones, un mago comienza a lanzar un hechizo de magia de comunicación para abrir una conexión con la familia Rox. Una bola de cristal se ilumina y aparece una imagen de Wellington, el padre de Euron. Euron está asombrado por la escena, que en su opinión se asemeja a un proyector y una videollamada. Wellington llama a su hijo y Hurrien responde con un saludo tenso. Wellington inicialmente le grita, luego pregunta con preocupación si estaba herido, lo cual Hurrien niega. Después de eso, su padre le pregunta seriamente si es cierto que salvó a Elia y mató al campeón Goblin. Euron responde humildemente que lo que sucedió fue solo un golpe de suerte. Su padre duda de la historia de la suerte y le dice que escuchará los detalles cuando regrese a casa, luego le pregunta cuándo regresará. Euron le dice que volverá en unos 2 días. Wellington está de acuerdo, pero luego le ordena que cuando regrese, debe traer a sus hermanos menores con él. Hurrien se sorprende por esta solicitud inesperada.